Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la charla. Esta es la tercera charla que estoy brindando. Mi nombre es Fernando Castillo Herrera. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que son los sistemas de impermeabilización para estructuras de concreto armado en contacto con agua. Les voy a mostrar un poco sobre la tecnología la cual representamos, la tecnología Cryton. Vamos a hablar un poco sobre proyectos en el mundo, cómo funciona la tecnología cristalizadora en el concreto, la normativa ACI, las diferencias críticas con otros productos, las ventajas, el desempeño de la tecnología cristalizadora en cuanto a permeabilidad, autocorrección y autosellado de fisuras. Hablaremos un poco también de la corrosión en el concreto armado, también hablaremos sobre los sistemas tradicionales de impermeabilización superficial y por membranas externas para refrescar un poco el tema de lo tradicional. Hablaremos un poco sobre comparativos de costos y por último, en qué consta nuestro servicio y acompañamiento, ¿no? por parte de CDP, por parte de CDB a nuestros clientes para incorporar estas tecnologías en sus proyectos. Bueno, somos representantes de Cryton. Cryton es una empresa canadiense con más de 40 años de experiencia. Es el líder en impermeabilización de estructuras de concreto en el mundo, rodeados por océanos, ríos, altos niveles freáticos, así como lluvias excesivas. Cryton ha impermeabilizado innumerables proyectos con sus productos fabricados en Vancouver, Canadá, donde tiene su sede principal. Cryton es una compañía global que tiene representantes y proyectos alrededor del mundo. La distribución está sustentada en varias oficinas satelitales estratégicamente ubicadas en el mundo. Lo mejor de todo es que su aditivo impermeabilizante KIN, del cual hablaremos a continuación, puede ser usado donde la durabilidad e impermeabilización importen, sobre todo en estructuras en contacto con agua como las pueden apreciar en esta imagen. Se trata de un estacionamiento subterráneo con nivel freático, un foso de ascensor, un tanque de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales, túneles, o incrementar la durabilidad en puentes y en estructuras en medio marino, estructuras que están en contacto con el agua del mar, como puertos, pilares, etc. El KIN se especifica de una manera muy sencilla en el diseño de mezcla. Es compatible con todos los aditivos en el mercado y se adiciona muy fácil a la mezcla del concreto, ya sea desde planta concretera o en el mixer a pie de obra. Bueno, como les comentaba, Cryton tiene más de 40 años que respaldan su experiencia, más de 50 representantes alrededor del mundo e infinidad de proyectos donde la gente comenta que las expectativas de impermeabilización pues han sido superadas y siguen considerando utilizar la tecnología Cryton. A continuación le voy a mostrar los proyectos más importantes a nivel mundial, ¿no? Este es un proyecto, fue el primer proyecto de Cryton, el centro de ensamble en Washington para la Boeing, una fábrica de ensamblaje de aviones que ya tiene más de 30 años y está 100% estanco. Cabe resaltar que el KIN se utilizó en muchos túneles y áreas subterráneas dentro de este proyecto, donde había nivel freático, por supuesto. Este es uno de los proyectos más emblemáticos de Cryton, ¿no? En la costa noroeste de las Islas Barbados, el Port Ferdinand, un importante puerto deportivo que cuenta con más de 4 sótanos por debajo del nivel del mar, construidos con esta tecnología cristalizadora. Acá no estamos hablando de agua de piscina o de cisterna, sino del mar, con presiones hidrostáticas, con agentes con alto ataque de contaminantes, con cloruros, sulfatos, ¿no? Acá las personas viven tranquilamente sin ninguna filtración gracias a la tecnología Cryton. El KIN se ha utilizado en los proyectos con más alto riesgo en el mundo. Este que pueden apreciar aquí es el Marina Bay Sands en Singapur. Bueno, como les seguía comentando, ¿no? Este es el Marina Bay Sands en Asia Pacífico. Es un complejo hotel casino más grande del mundo. Tiene 5 pisos subterráneos por debajo del nivel del mar. La subestructura comprende losas de cimentación, losas suspendidas, túneles, cisternas, ¿no? Se materializaron con nuestro aditivo
más de 60.000 metros cúbicos del concreto. El espacio era muy limitado y lo que tenían en un inicio era utilizar sistemas tradicionales como membrana. Como saben, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden dejar en el chat. Al final de la presentación lo podemos responder. En este proyecto se estaba contemplando utilizar sistemas tradicionales como membrana, ¿verdad? Pero el espacio era muy limitado. Maximizar el terreno era muy importante, pero adelantar 3 meses el calendario constructivo, generar ingresos antes de lo previsto, facilitó la decisión de utilizar el aditivo KIM sobre los sistemas tradicionales de membrana, justamente porque una vez utilizado o ingresado el producto al concreto durante la mezcla, la estructura puede entrar en funcionamiento. Este es el Cooper's Quays en Vancouver, que son 4 edificios con 4 niveles de estacionamiento subterráneos, cada uno a solo unos metros de la orilla del mar con alta presión hidrostática. El uso del KIM aquí en este proyecto ahorró alrededor de $750 millones, ¿no?, en comparación con un sistema tradicional de membranas, maximizando el terreno hasta la orilla del agua y ahorrando tiempo en el calendario constructivo. Este proyecto de acá es el City Center en Las Vegas. Utilizó concreto tratado con KIM en sus fosas de ascensor y algunos de sus túneles. El proyecto se ubica sobre un gran acuífero, porque saben que ese lugar es prácticamente una zona desértica, pero sí se ubicaba el proyecto sobre un gran acuífero, donde la impermeabilización puede ser una gran preocupación, tanto del constructor, ¿no?, como del dueño, y por ninguna razón querían una falla o arriesgarse, ¿no?, con el uso de tratamientos superficiales o uso de tratamiento de membranas. Teniendo en cuenta que este proyecto estaba valorizado alrededor de $9 billones, siendo uno de los proyectos más importantes privados a nivel mundial en los Estados Unidos en su momento, pues se analizó de manera rigurosa las tecnologías, se apostó por la tecnología Kryton, que hasta ahora pues no ha dado ningún inconveniente. También aplicados en canales, este es el canal de Santa Lucía, el cual se construyó sobre un terreno sobre el cual operaba una mina. La potencial contaminación del manto freático era una preocupación muy grande por la presencia también de metales pesados en el terreno. El gobierno del estado de Nuevo León, en México, decidió utilizar el KIM para la impermeabilización de este canal artificial, asegurando no solamente la protección contra las filtraciones del nivel freático, sino también mantuvo el diseño como pieza crítica del desarrollo. El aditivo KIM es un producto global, por lo que cuenta con certificaciones y aprobaciones de todo el mundo, incluida la NSF, de la Fundación Nacional de Saneamiento, en la cual certifica los productos seguros para el uso en agua potable. Obviamente, el KIM también es utilizado en cisternas y directamente pues hay agua potable. El producto no la va a contaminar, cuenta con esta certificación de la NSF. Aparte cuenta con otras certificaciones de códigos, por decir la CE, que es el sello europeo para la cual está catalogado o aprobado para normativas europeas, utilizar o alineado con códigos europeos. Cumple con normativas como la STM, el ACI, que es un instituto muy importante americano sin fines de lucro que evalúa los productos que pueden ser utilizados en la construcción, la BBA, que ya vamos a hablar de ella también. Les planteo la siguiente pregunta: ¿por qué no usar el concreto como una membrana? ¿Por qué no usarla como una barrera que impida el paso y la penetración del agua? Esto se puede lograr gracias a la impermeabilización integral cristalina, ¿no? De esta manera, si nosotros incorporamos el KIM al concreto, el concreto nacerá impermeable, impedirá lo que es el paso del agua, ¿no?, impedirá el paso del agua que llegue a la primera capa de acero de refuerzo y obviamente no se produzca la corrosión. Este es un video que les voy a mostrar donde habla sobre la tecnología de Kryton. La innovadora y galardonada membrana interna Crystal de Kryton, más conocida como KIM, fue el primer aditivo impermeabilizante cristalino para concreto a nivel mundial. La manera más efectiva y eficiente de impermeabilizar estructuras de concreto es mediante el uso del KIM. La presentación es en cubetas de plástico o en bolsas hidrosolubles que simplemente se agregan a la mezcla de concreto, bien sea en la planta de procesamiento o en el sitio de la construcción. El concreto tratado con KIM debe ser tratado igual que un concreto normal, es decir, debe ser mezclado, vertido y colocado de acuerdo con las normas estándar del ACI y las mejores prácticas para concreto.
KIM es compatible con las mezclas químicas más comunes y aditivos para concreto. Hasta los sistemas de membrana más simples requieren cierto nivel de experiencia para ser aplicados y aún los trabajadores con mayor experiencia pueden cometer errores al momento de aplicarlos. Los productos Crystal no requieren habilidades especiales. De hecho, el KIM no requiere ningún esfuerzo para ser utilizado. Evitando la necesidad de dejar espacio para la aplicación de membranas externas, KIM ofrece una máxima flexibilidad en el diseño. Permite aprovechar al máximo el terreno de construcción, haciendo posible que usted obtenga el mejor valor por su propiedad. KIM es mucho más barato. El costo de sistema se compensa con el valor ahorrado al eliminar el tiempo y labor que se necesitarían al instalar un sistema de impermeabilización de membrana externa. KIM continuamente protege el concreto de los potenciales daños originados por el agua. El concreto tratado con KIM posee la habilidad única, por toda la vida del concreto, de autosellar fisuras muy delgadas a medida que se van formando y antes de que se conviertan en costosas grietas que puedan aumentar su presupuesto de reparación y mantenimiento. Usted controla su programa constructivo al utilizar KIM. No es necesario esperar a que se instalen membranas. Rellene tan pronto el concreto esté listo y finalice la construcción semanas antes de lo programado. La capacidad que tiene el concreto tratado con KIM para resistir presiones extremas de agua desde cualquier dirección es una de las mayores ventajas del sistema Crystal. Mientras que las membranas impermeabilizantes externas se pueden perforar y desgastar con el tiempo, el concreto tratado con KIM es resistente a los daños físicos y no se ve afectado por el clima. Una vez que el KIM es agregado al concreto, este se quedará allí permanentemente. KIM protege el acero de refuerzo de la corrosión y previene fisuras, agrietamientos y deterioro. Ya hemos visto un poco del video, lo que nos representó la tecnología. Ahora vamos a ver un poco sobre normativa y diferencias entre tecnologías. El ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, en el capítulo 15, publicó una clasificación para los aditivos reductores. A ver, por favor, si pueden apagar sus audios. Publicó en el capítulo 15 una clasificación para los aditivos reductores de permeabilidad y los clasificó en dos grandes grupos, aditivos PRAN y aditivos PRA. PRAN con N y PRAN con H. Los aditivos PRA, que es lo que nos interesa, son los aditivos reductores de permeabilidad en condiciones hidrostáticas. Y para poder estar certificados dentro de la clasificación PRA, deben de cumplir dos requisitos. El aditivo debe de ser capaz de reducir la permeabilidad entre un 50 a un 90% a inicios de edades tempranas, a los 28 días. Vamos a ver en qué consiste la prueba. Y también debe de tener la capacidad de autosellar grietas o fisuras generadas durante toda la vida útil del concreto. Esto solo los aditivos con tecnología cristalina pueden lograr. Gracias a la tecnología del KIM, debido a sus propiedades que les había mostrado, tiene una gran ventaja, que puede resistir hasta 140 metros de columna de agua. Gracias a sus cristales, gracias a su tecnología de autocorrección y autosellado, resiste hasta 140 metros de columna de agua, ideal para ser usados sobre todo en centrales hidroeléctricas, grandes embalses de presas. Pero podemos decir que las tecnologías cristalinas disponibles en el mercado son iguales. No, y vamos a ver por qué. Algo muy importante que vamos a diferenciar es por qué somos diferentes químicamente, tanto en composición como en reacción química con el concreto. Y también debemos de tomar en cuenta qué criterios o qué puntos debemos diferenciar de una tecnología u otra, ¿no?, para poder escoger bien a la hora de utilizar un producto de nuestro proyecto. Punto número 1, debemos de saber cuál es la reducción de permeabilidad, cuál es el rendimiento de autocorrección, ¿no?, el rendimiento de la reducción del agrietamiento por contracción, cuál es realmente la tecnología que me protege a mi estructura contra la corrosión, ¿no?, en el acero de refuerzo, y que por ende va a poder garantizarme un drástico incremento en mi durabilidad de las estructuras. Una de las grandes ventajas del KIM es que protege de manera integral el concreto. Los cristales que están presentes en la matriz del concreto van a impedir el paso del agua en los dos lados, obviamente por los dos lados de la estructura, tanto por el lado donde está el agua, ¿no?, en una cisterna, en un tanque, en una piscina, etc.,
como del otro lado, que puede estar mi terreno. Puedo tener un terreno húmedo, con alta concentración de sulfatos, etc. Entonces, el concreto, cualquier concreto, en su vida útil va a fisurarse. El agua va a querer ingresar, va a querer penetrar por esas fisuras. Los cristales que van a estar presentes del KIM son hidrófilos, son afines con el agua, van a crecer y van a autosellar y van a autocorregir estas fisuras. Como si uno se hiciera una cicatriz en la piel, uno se hiciera una herida en la piel, de la misma manera cuando se cicatriza va a actuar el KIM en el concreto, va a tener capacidad de autosellar y autofisuras de hasta 0.5, 0.7 milímetros, dependiendo de la mezcla del concreto. Va a reducir el agrietamiento por contracción en un 25% como mínimo. Va a impermeabilizar de manera permanente el concreto. Que a diferencia de una membrana superficial, que ya lo vamos a ver, de un mortero superficial que solamente me protege por un lado de la estructura, o una membrana que solamente me protegen por un lado, el agua o los agentes pueden ingresar por el otro lado y atacar el acero de refuerzo. El KIM va a estar presente en toda la matriz. El concreto se va a comportar como una barrera que va a impedir el paso del agua y los agentes químicos por ambos lados. ¿Cómo reaccionan las tecnologías cristalizadoras? ¿Por qué nos diferenciamos? ¿Cómo reacciona el KIM? El KIM, como ya vieron en el video, reacciona con las partículas no hidratadas o parcialmente hidratadas en el cemento, las cuales siempre van a haber, y de esta manera se van a formar los cristales. Cabe mencionar que el KIM también actúa como un catalizador y va a acelerar el proceso de hidratación del cemento. Estas partículas siempre van a estar presentes, los cristales siempre van a estar en la matriz del concreto y por lo tanto el concreto se va a mantener siempre con la capacidad de autosellar y autocorregir fisuras en el tiempo, va a ser un concreto durable. La garantía que brinda Cryton justamente por esto es de 25 años de estanqueidad, una garantía muy buena en el mercado. ¿Cómo reaccionan otros productos cristalizadores similares? Podemos decir a simple vista que los productos son iguales, pero no. Químicamente, internamente reaccionan de otra manera. Y otros productos diferentes, competencias, reaccionan con subproductos de la hidratación del cemento. La cal libre, ¿no? La cal libre es un subproducto de la reacción química del cemento con el agua, y de esta manera el producto va a entrar en contacto con la cal libre y va a formar sus cristales. Va a depender de la cal libre. Pero ¿qué pasa con la cal libre? Que la cal libre se puede terminar con el tiempo, haciendo esto mucho más crítico, y solamente estos productos garantizan su funcionamiento a edades tempranas. Esto se hace mucho más crítico incluso cuando se utilizan, y ustedes saben bien que hay cementos mejorados con adiciones minerales como puzolanas, escoria de alto horno, ¿no? Los cementos resistentes a los sulfatos, ¿no? El cemento HS. Cementos adicionados en diseño de mezcla con microsílice, con filler calizo, con ceniza volante. Estas adiciones minerales reaccionan con la cal libre para mejorar el concreto. ¿Qué pasa si están presentes? Justamente lo que van a hacer es mermar el desempeño de estos productos cristalizadores que reaccionan con la cal libre, y la formación de cristales va a ser mínima. Otra diferencia importante, ¿no? Esta lámina explica de manera muy sencilla el por qué la tecnología Cryton es químicamente diferente. Ya hemos visto que la reacción es diferente. Hay un mejor performance por la reacción. Hace un tiempo Cryton encargó a la Universidad de la Columbia Británica que pudiera evaluar mediante un análisis infrarrojo que utiliza la transformada de Fourier diferentes tecnologías. Lo que podemos apreciar en estos gráficos es que la tecnología del competidor 1 y el competidor 2 son muy similares, y la de Cryton, que está en la figura inferior derecha, es diferente, ¿no? Para los que no estén familiarizados con un análisis infrarrojo, en el eje de las Y se grafica el porcentaje de absorción y en el eje de las X se grafica la longitud de onda. Quiere decir que sobre una muestra de productos a diferentes longitudes de ondas, y los componentes químicos de cada producto tienen la capacidad de absorber luz en estos porcentajes y en cierto rango. Por eso es la diferencia en las gráficas. Podemos decir que el producto químicamente es diferente a las demás tecnologías. Esto es muy importante, la formación y la forma de cristales. Hay una dramática diferencia en la forma de cristales y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que llenen un vaso con puras esferitas
esferitas de cristal. Por más mínimas que sean, siempre va a haber un límite de contacto entre esfera y esfera y va a haber un espacio. Si yo lleno de agua ese vaso, el agua, aunque se tarde, va a llegar hasta el fondo. Va a tardar el efecto, pero va a pasar el agua. En cambio, el cristal de Creighton, que ustedes pueden ver en la figura inferior derecha, es en forma de aguja o filamentos muy finos, lo que hace que este entreteje una red como si fuera una tela muy, muy cerrada, y el agua, una vez que quiera pasar por estos cristales, que ya los vamos a tener en los poros capilares, y bueno, no ingrese, el agua no pase. Por eso es que Creighton tolera altas presiones hidrostáticas, como les mostraba, hasta 140 metros columna de agua. Ahora vamos a ver los resultados de permeabilidad que ofrece el KIM y otras tecnologías. Para un poco ilustrarles, cultura general, las pruebas aceptadas a nivel mundial para evaluar la permeabilidad, vamos a ver en qué consiste un ensayo de permeabilidad en el concreto, son las pruebas que se someten a los testigos a altas presiones hidrostáticas. Estas pruebas son tres: la DIN 1048, el estándar británico 12390, y la que, bueno, ofrece la Fuerza Armada del Colegio de Ingenieros de los Estados Unidos, la OSA C48. ¿En qué consisten estas pruebas? Estas pruebas consisten en someter a los testigos por 3 días durante presión constante de agua, 50 metros de columna de agua. Luego de esto, lo que se hace es abrir el testigo, y ustedes pueden ver en las imágenes de la derecha, imágenes inferiores, cómo es el nivel de penetración del agua. En un testigo de control, en la figura de arriba, penetró todo el agua. Competidores distintos, la penetración del agua también es considerable, y la de Creighton, pues hay una ligera penetración de agua. Justamente esto garantiza que se proteja el acero de refuerzo en las estructuras. Otros métodos de ensayo, como la absorción, la capilaridad, la conductividad eléctrica, no son poco fiables porque no son tan repetitivos, y la obtención de resultados son muy aleatorios, son muy diferentes. Bueno, aquí tenemos un gráfico de la portada de una certificación de la BBA, la cual cuenta el KIM. Esta certificación, ¿qué resultados me da? Los resultados a la cual el KIM ha sido sometido a pruebas de permeabilidad. Cabe resaltar que la muestra o la mezcla de concreto es un F'C280 con una relación agua-cemento 0,50, en la cual, pues en la tabla 3 podemos ver que la reducción del coeficiente de permeabilidad a los 28 días es un 70%, el cual está en el rango del 50 al 90 que marca el ACI. Para mezclas mejoradas, con un F'C más alto, un 350, un agua-cemento 0.45, 0.40, la reducción del coeficiente de permeabilidad va a ser mucho mejor, va a ser mucho mayor. Ahora hablaremos sobre la importancia que tiene la dosificación de estos productos en el concreto. Y esto es muy importante porque hoy en día existe una gran presión que viene a ser del tema económico, porque las tecnologías de la competencia recomiendan dosificaciones del 0.8, del 1%, pero económicamente, ¿no? Para el cliente en costos estas tecnologías son similares, solamente pueden variar de un 5 a un 10% de diferencia, pero aún así, pues, pueden tener la idea de que las tecnologías son iguales, y hemos visto que no. Las dosificaciones pueden variar y estamos completamente convencidos que los proyectos son diferentes. Las mezclas de diseño son diferentes, y digo esto porque Creighton recomienda una dosis al 2%, pero las condiciones geológicas de cada proyecto son distintas, las presiones hidrostáticas distintas, y los diseños de mezcla, ¿no? Pueden ser también, pueden aportar o aportarán, mientras mejor sean sus propiedades de F'C y relación agua-cemento, mucho mejor al performance del Creighton, del KIM. Pero vamos a ver cómo es el desempeño en base a la dosificación, ¿no? Y cuánto es la corrección de autosellado y autocorrección de fisuras. Lo que quiero mostrar en este gráfico, como ustedes pueden ver en la línea de color azul, es el desempeño del KIM. En el eje de las Y tenemos el coeficiente de permeabilidad, y en el eje de las X el porcentaje de dosificación. La reducción del coeficiente de permeabilidad en el eje de las Y me las está dando para varias dosificaciones.
La línea de azul, la recta de azul es la recta de Kim, cómo va variando el Kim con respecto a la dosificación, cómo va reduciendo el coeficiente de permeabilidad. Para dosis del 0.8%, lo que quiero dar a entender es que el Kim me brinda reducciones de coeficiente de permeabilidad superiores a otros productos que catalogan un 0.8% de dosificación. Hay productos que también me recomiendan dosis al 1%. El Kim en ese caso también es superior. La dosis, obviamente, que nosotros, o que Creighton recomienda, la dosis máxima es del 2%. Pero esto se trata de un concreto con un F'(C280) y una relación agua-cemento 0.40. La dosis recomendada del 2% puede bajar si tenemos concretos de mucho mejor performance, ¿no? De repente un 350 o una relación agua-cemento de 0.40 con una dosis del 1% puede estar reduciendo el coeficiente de permeabilidad del Kim en un 70% a los 28 días, tranquilamente. No obstante, Creighton tiene un laboratorio en Canadá, especialistas en los cuales para cada tipo de proyecto analizan el diseño de mezcla, las condiciones del concreto, las condiciones geotécnicas del proyecto y pueden recomendar una dosis. Obviamente que varía, sí, con respecto al proyecto. Ahora les voy a comentar sobre el autosellado, ¿no? Cuando una tecnología puede reducir el agrietamiento por contracción. La grieta más fácil, y siempre lo decimos, la grieta más fácil de autosellar es la grieta que no se forma. Pero si aparte de esto, durante la vida útil del concreto, se van a ir formando fisuras, y estas fisuras yo las puedo autosellar, ¿no? Por estas tecnologías, ¿no? Los costos de mantenimiento se van a ir reduciendo significativamente, porque una fisura es el camino por donde el agua puede ingresar. Entonces, estas tecnologías cristalizadoras tienen su desempeño también en autosellado. Cuando se forma una fisura en el concreto, todo concreto en el tiempo se va a fisurar, el agua va a querer penetrar y ahí es donde van a actuar estas tecnologías, autosellando y autocorrigiendo estas fisuras en el concreto. En Creighton desarrollaron una tecnología para poder inducir grietas en testigos de concreto con un 99.9% de reproductibilidad. Quiere decir que en 2 cilindros de concreto con diferentes tecnologías se puede inducir la misma grieta y entonces la dinámica y el flujo de agua va a ser exactamente el mismo. Y para esto se parte, ¿no?, de un mismo flujo de agua que va a pasar por cada cilindro, ¿no? Por cada grieta que se va a formar, se va a inducir un flujo de agua. Y en este equipo que ustedes ven aquí, pasa una cantidad de agua y obviamente el tener integrada, se van a tener integradas diferentes tecnologías en cada cilindro y estas van a ir arrojando diferentes tiempos de autocorrección y autosellado. Imagínense la probeta, yo le hago una fisura, le aplico un flujo de agua y voy a monitorear en el tiempo qué tanto la tecnología cristalizadora presente en la probeta me va a cerrar esa fisura. O sea, ya no va a pasar ese flujo de agua. Y aquí ustedes pueden apreciar una curva, ¿no? Si ustedes ven en estas dos curvas, se están trabajando fisuras en la parte superior del eje de las 10 de 0.7 milímetros, grietas de 0.7 milímetros, con flujos de agua de 0.40 litros por minuto, ¿no? Y en la parte de abajo, pues grietas de 0.6 milímetros con 0.27 litros por minuto de caudal de flujo de agua inducido en estas grietas. La línea de azul, la gráfica, las curvas de azul, son curvas con concreto tratado con Kim. Y las líneas punteadas corresponden a curvas de testigos de concreto sin tratar, sin Kim. Efectivamente, de forma natural, sin aditivos, el concreto tiene una capacidad de autocorregir y autosellar por diferentes mecanismos, pero no va a autosellar completamente. No va a autosellar completamente. La línea punteada, como ven, no llega a chocar con el eje de las X, justamente porque no va el concreto por sí solo a autosellar toda la fisura. Y es ahí donde vienen las tecnologías cristalizadoras. En este caso, la línea de azul, el Kim, sí llega a tocar el eje de las X. Y para la grieta inducida en la parte superior de 0.7 milímetros, este flujo de agua cesa a los 10 días. Para la grieta inducida de 0.6 milímetros, el flujo de agua está
cesando en 6 días. Y si comparamos nosotros otras tecnologías, como ustedes pueden apreciar aquí en el gráfico, ¿no? Existen diferencias en el rendimiento de autosellado. El autosellado completo, para este diseño de mezcla que les mencionaba, un F'(C280), una relación agua-cemento 0.50, en la curva de azul, la curva inferior, llega a tocar el eje de las X, quiere decir que el flujo de agua se llega a cesar con una dosificación del KIM al 2%, ¿no? Si comparamos a otros productos que dosifican al 0.8%, ¿no? El KIM, si ven la curva de color rojo con la curva de color plomo que tiene unas aspas, el KIM reduce el flujo un 51% y el competidor, mientras al 0.8 lo está reduciendo al 26%. Quiere decir que el KIM al 0.8% reduce 2 veces el flujo de agua con respecto a la competencia, a la misma dosificación. Como les digo, para cada proyecto hay que evaluar y hay que ver el nivel de desempeño al cual se quiere llegar. Los diseños de mezcla son diferentes y las dosificaciones pueden variar. Este es un ejemplo con las condiciones dadas. Vamos a hablar un poco sobre el desempeño de los productos en contracción y reducción de grietas. Como les decía en un principio, la fisura más fácil de autosellar es la que no se forma. Y en estos dos gráficos ustedes pueden apreciar aquí, pueden ver que el concreto sin tratar y el concreto, pueden ver una fotografía superior del concreto sin tratar y abajo 2 fotografías de concreto tratado con KIM. Las fisuras se forman en un inicio, el C1 y el K1, fisuras por contracción. Pasado un tiempo, el concreto normal no tiene la capacidad de autosellar fisuras por contracción de manera, bueno, se podría decir de manera efectiva. Y abajo, en la fotografía que ustedes ven, concreto tratado con KIM, pues estamos viendo el desempeño. Y esta es una de las ventajas del KIM, que reduce el agrietamiento hasta un 25%. Autocorrige fisuras del orden de 0.6, 0.7 milímetros, dependiendo del diseño de mezcla. Ahora hablaremos un poco de la corrosión. Ya hemos hablado del tema de la permeabilidad, el tema de la dosificación, el tema de la autocorrección y el autosellado, que varía con respecto a la dosificación y el desempeño del KIM. Ahora vamos a hablar cómo esto se ve reflejado en la corrosión, ¿no? Como sabemos, la corrosión y los efectos que dañan las estructuras del concreto están asociados directamente con la permeabilidad, ¿no? Lo que es el ataque ácido, el ataque de sulfatos, de cloruros, la corrosión en el acero de refuerzo, los factores del hielo y deshielo, todos estos factores están asociados con la permeabilidad. Si tengo un concreto permeable, un concreto que se está fisurando con el tiempo, el agua obviamente va a ser el agente que va a transportar estos agentes contaminantes, va a llegar al acero de refuerzo y va a deteriorar la estructura de concreto por completo. Si nosotros reducimos drásticamente la permeabilidad en estos concretos, se puede hablar de un incremento de durabilidad, ya que estoy reduciendo la permeabilidad, ¿no? del concreto y con esto el paso de los agentes. Les voy a comentar sobre este estudio de la corrosión. Es el mejor estudio que tiene Creighton, ¿no? que encargó el Departamento de Transporte de Hawái a la Universidad de Hawái, en el cual se constituyeron 25 paneles de concreto, con tecnologías cristalizadoras diferentes, con tecnologías inhibidoras de corrosión, y otro tipo de tecnologías también protectoras que brindan una protección adicional al concreto. Se dejaron por 10 años, ¿no? en la zona de mareas, en el muelle 38 en Hawái. Y a estos cilindros en los 10 años pues le pasó de todo: alta marea, baja marea, lluvias, abrasión, ataque de sulfatos, de cloruros. Y a los 10 años, la Universidad de Hawái evaluó los signos de corrosión en estos paneles. Y ahí podemos ver el desempeño que tuvieron las tecnologías. Llegaron a la conclusión que el panel que contenía el KIM al 2%, que ustedes pueden ver en la figura en el centro, fue el único panel que no mostró signos de corrosión, a diferencia de otras tecnologías
pues cristalizadoras que tenían signos visibles de corrosión, y peor aún el panel de control, ¿no? Sin ningún tipo de tecnología, que la pueden ver a la izquierda, que sí presenta signos aún más avanzados de corrosión. Comentarles un poco sobre que no solamente el KIM, no solamente la impermeabilización es en el concreto, sino también pueden existir otras aplicaciones. Cryton ofrece un sistema integral de impermeabilización. En un proyecto no solamente hay que impermeabilizar el concreto, como les decía, se tienen juntas constructivas por diferentes vaciados, a veces en las cisternas primero vacío la losa, luego los muros, hay que tratar esa junta. Cryton ofrece soluciones para eso. Hay que tratar los amarres de encofrado, las penetraciones de tuberías o disparos de tuberías. Hay que tratar todas estas aplicaciones para garantizar la estanqueidad de la estructura. Contamos con instrucciones de aplicación muy detalladas para tratar filtraciones y todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Para poder brindar un sistema completo y la estanqueidad total. Contamos con soluciones de todo tipo, como tratar juntas de construcción, entre losa muro, platea de cimentación, muro, ¿no? En las diferentes situaciones que se puedan encontrar en el proceso constructivo. Ahora hablaremos sobre las ventajas versus los sistemas tradicionales. ¿Qué me implica utilizar un sistema tradicional? Lo que normalmente se utiliza, es utilizar un mortero impermeabilizante. Espero que la estructura de concreto, la cisterna, la vacío, y después de un tiempo, obviamente tengo que curar la cisterna y después colocar un tarrajeo superficial. Ese es el sistema tradicional. Pero ¿qué problemas me puede traer este sistema tradicional? Que por un lado yo protejo la estructura, pero por el otro no. Por el otro los agentes pueden ingresar, pueden atacar el concreto. Este mortero superficial no se integra con el concreto. Y con el tiempo, pues, puede llegar al acero y causar la corrosión. En cambio, el KIM, como les comentaba en una de sus ventajas, en una lámina anterior, se integra totalmente al concreto y lo que hace es protegerme por ambos lados a la estructura. El concreto se puede fisurar, estos cristales presentes van a autosellar. Esta es la tecnología de cristalización. Muy aparte de eso es el tiempo. Les mostré en algunos proyectos al inicio de que el KIM acelera o aporta el programa constructivo. Yo utilizando el KIM, el tiempo para operar la cisterna es inmediato. Pero utilizando otros productos, pues tengo que esperar curar la estructura, tengo que esperar que ingrese gente, mano de obra especializada, tenemos que fiarnos de la mano de obra. ¿Qué pasa si esta barrera, que es una película de mortero, que obviamente trabaja mecánicamente, con el tiempo se desgasta? Lo que puede ocasionar, obviamente, puede ser incurrir en costos de mantenimiento. Incluso a veces las fisuras pues no se encuentran de manera sencilla y lo que se tiene que hacer es volver a impermeabilizar totalmente. Entonces con esto, con el uso del KIM, eliminamos el riesgo de reparaciones, de riesgos por mantenimiento, de desprestigio. Hablando también de otro sistema tradicional, la membrana tipo rollo, utilizada sobre todo en cimentaciones, cuando existen lo que son los niveles freáticos, también actúan de una manera similar. Actúan de una manera similar porque también protegen al concreto por un solo lado. ¿Qué pasa si esta membrana se rompe con el tiempo? No hay nada que me garantice que el concreto se vea mejorado, solamente es una barrera superficial. Volver a aplicarlo cuesta tiempo, dinero, a veces hay nula accesibilidad para la reparación, ¿no? Y es muy complicado, imposible encontrar el área dañada porque todo prácticamente está sumergido, está en la cimentación. Solamente te brindan protección por un lado, ¿no? Aparte que requieren de mano de obra especializada, de un tiempo, incluso a veces por trabajar en zonas confinadas, un vigía. A veces hay mucha dificultad. Y tomen en cuenta a veces que no hay espacio para poder colocar estos sistemas. Si estamos hablando en cimentaciones, ¿cómo lo coloco si de repente al costado hay terreno vecino? El espacio de trabajo es muy nulo. Y a veces si yo quiero colocar membranas, geomembranas tipo rollo, membranas asfálticas en la cimentación,
tengo que hacerme de una junta, de un espacio para que pueda entrar el personal y pueda trabajar, y eso ya es acortar terreno a mi construcción. Las membranas tipo rollo tienden a fallar sobre todo en los traslapes. Si no hay una mano de obra muy especializada, no hay un estricto control, pues con el tiempo obviamente hay que incurrir en gastos de reparación. Reparar filtraciones de agua muchas veces es imposible porque las zonas de acceso son difíciles, casi imposibles. Ahora hablaremos de manera muy rápida cómo estamos en costos, porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuánto cuesta esta tecnología? Comparándola con los sistemas tradicionales, está bien, me trae muchas ventajas, tengo un concreto muy durable, me brindan una garantía de 25 años de estanqueidad, pero ¿cómo están en costos? ¿Son más caros? Vamos primero a comparar el king utilizado en una cisterna con un mortero superficial. Esta es la imagen de una cisterna en la cual pues el volumen de concreto donde se va a utilizar el king, donde se va a incorporar el king, corresponde a lo que son los muros, la losa de piso, que se impermeabiliza todo lo que esté en contacto con agua, lo que es la losa de piso y los muros. El king se incorpora directamente, el volumen del concreto acá lo tenemos. El área del concreto a impermeabilizar, vamos a hacer una conversión con el área como si estuviera utilizando un tarrajeo superficial, un mortero, un grout. El grout obviamente lo voy a colocar en el muro y en la losa, de tal manera que me impermeabiliza, ¿no? De una manera superficial la estructura. Y voy a hacer un comparativo por metro cuadrado. Hemos preparado este comparativo de costos. Utilizar un mortero impermeabilizante, y ustedes sabrán costos, está alrededor de 15 a 20 dólares el metro cuadrado. Utilizar el KIM con otro tipo de tratamientos, porque ya le había comentado que el sistema es completo, a veces hay una tubería que pasa, hay que tratar alguna junta de construcción, porque primero se va hacia la losa, luego los muros, amarres de encofrado, etcétera. Todo el sistema te puede variar de un precio de 11 a 13 dólares el metro cuadrado. Estos costos ya incluyen instalación. Aún así, hay un ahorro. Digamos, el KIM es un 25% más económico que los sistemas tradicionales. Aparte que brinda fábrica una garantía de 25 años. Ahorras tiempo, mejoras la productividad y eliminas el riesgo de desprestigio y de mantenimiento justamente por la garantía y el funcionamiento del producto. Ahora compararemos costos del KIM con esta membrana, estas geomembranas tipo rollo que se utilizan en las cimentaciones, en las plateas de cimentación, etc. Este es un proyecto en el cual pues se contaba con 4 sótanos, esto estaba con nivel freático, había mucho nivel freático en el fondo de la cimentación, para lo cual, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, el muro de sótano fue un muro diafragma que sabrán cómo es el proceso constructivo, ¿no? No se hace la excavación como si fueran los muros pantallas, sino se hace la excavación solamente del muro alrededor y se coloca la estructura y se vacía el concreto. Una vez hecho esto, recién se hace la excavación. Ese es el proceso constructivo de un muro diafragma. Luego de eso, de hacer la excavación, obviamente el sistema tradicional lo que estaba especificado era colocar un solado de concreto. Luego colocar una geomembrana, una membrana tipo rollo de 15 milímetros de espesor. Por encima de esto se iba a colocar la platea de cimentación, que de por sí era muy importante porque tiene un área más o menos de 2.000 metros cuadrados, 1.916 metros cuadrados. ¿Qué sistema se propuso? ¿Qué sistema equivalente se dio la solución acá? Creighton evaluó el proyecto y dio la siguiente solución. Ustedes se preguntarán, el agua obviamente hay en la superficie, en el fondo, y puede entrar por la platea de cimentación. Entonces, no es necesario colocar el KIM en todo el 1,20 m de la cimentación. Basta con los primeros 40 centímetros con KIM y el resto concreto normal. Obviamente hay una zona de contacto entre la platea y el muro diafragma que también debe de ser tratada, un tratamiento de ajunta de construcción por concretos por diferentes vaciados, donde se utilizó el Crystal T1, que es una lechada también por cristales, y una banda hidroexpansiva, tipo un water stop, pero de más alta performance y de muy fácil instalación. Estos dos sistemas me garantizaron
me garantizaron la impermeabilización de la cimentación en comparación con la membrana tipo rollo. Aparte, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, el área de la platea de cimentación es muy grande y estas líneas que ustedes ven son bloques en distintas fases de vaciado, por lo cual me van a generar juntas por donde debe de, obviamente, también tratarse esa junta. Todo esto se incluyó en los costos, ¿no?, de un sistema tradicional por membrana tipo rollo y el sistema Cryton, y se evaluaron los costos. El costo de la membrana tipo rollo, ¿no?, tanto el costo del producto como la instalación, está alrededor de los $40 por metro cuadrado. El costo del KIM con el tratamiento de juntas y la instalación me está saliendo un aproximado de $26 el metro cuadrado. Y aquí tienen el comparativo de costos. Un 37% más económico que el sistema tradicional. Aparte de tu garantía de 25 años de estanquidad, ¿no? Y la estructura, obviamente, va a entregarse en menor tiempo, mejora la productividad, ahorras tiempo y eliminas el riesgo y mantenimiento. Aquí había, sí, importante, era que el producto debería aguantar una presión hidrostática más o menos de 10 metros columna de agua, pero eso no era ningún problema porque el KIM puede aguantar hasta 140 metros columna de agua. Bueno, explicarles un poco sobre nuestro servicio postventa. Nosotros hacemos el acompañamiento en proyectos. ¿Cómo se consigue un proyecto? Pues tenemos un área de ingeniería a la cual, pues, si están haciendo alguna cotización, nos envían los planos, nosotros cotizamos la cantidad del producto. Una vez que se haya cerrado la venta, pues no, y se va a aplicar el producto en obra, se puede aplicar desde planta de concreto o cuando llegue el mixer. Normalmente es cuando llega el mixer a pie de obra, nosotros estamos ahí con el cliente acompañándolos, chequeando la dosificación del concreto al mixer y viendo cómo se va a hacer el concreto, brindándole soporte técnico y alguna duda que puedan tener durante el proceso de vaciado. No solamente se trata de KIM, sino también de proteger juntas de construcción y garantizar la estanquidad de la estructura por completo. Bueno, cabe mencionar que tenemos experiencia ya, estamos con la representación del producto ya más de 3 años. Hemos tenido proyectos importantes en plantas de tratamiento, cisternas, piscinas, plateas de cimentación, proyectos muy desafiantes, en las cuales, pues, el desempeño del KIM hasta ahora, pues no hay ningún problema. Y esto es un poco lo que le quería comentar. Cualquier consulta o algún proyecto que puedan tener, estamos prestos a ayudarles. Ahí están nuestros datos. Y bueno, esto es el final de la presentación. Voy a ver si hay algunas preguntas. A ver, ¿esto ayudaría a reducir otros procesos que alargan el tiempo de ejecución? Por supuesto que sí, ya lo hemos visto. Acorta programa constructivo y aparte, pues, hay un ahorro en el costo y una garantía de por medio. Me encantó el KIM. ¿Será más económico? Quizá el tiempo que te ahorras mejorando la producción es mucho más económico. Las prácticas de concreto, como han visto en el video, el concreto se trata de una manera normal, como cualquier concreto. Se vacía, se vibra, se consolida como un concreto normal. ¿Qué certificado debe contar el aditivo para garantizar que realmente es un aditivo impermeabilizante y que es mejor que una membrana? Bueno, como les mostraba, el ACI clasifica a los aditivos y da una clasificación PRA en aditivos reductores de permeabilidad con el agua. Este certificado es el certificado de la BBA, que debe de estar, obviamente lo debe de tener cada aditivo impermeabilizante por cristalización, debe de estar en la web, obviamente, y ahí tiene que garantizarte que la reducción del coeficiente de permeabilidad debe de ser el 70% a los 28 días. Esto es el certificado más importante, aparte de algunos otros certificados que puedan tener de laboratorios. Sí, las PPTs van a ser enviadas a sus correos, no se preocupen. Y la charla también está grabada, así que tampoco se preocupen por eso. Claro, es un aditivo que ingresa al concreto, obviamente, antes de vaciar. Antes de vaciar no es un aditivo que va en la mezcla del concreto. Claro, es un aditivo que va en la mezcla del concreto. Llega el mixer, estamos ahí presentes con el material, se adiciona al mixer, se bate unos minutos, se gira el trompo
y después se vacía como un concreto normal. Así es el funcionamiento del producto del KIM. El aditivo, al porcentaje que indican, se coloca en el concreto a la hora de realizar la mezcla. ¿Por qué indican que se coloca antes de realizar el vaciado? Bueno, supongo que le llamarán vaciado cuando ya están vaciando el concreto a la estructura, ¿no? Llega el mixer a obra, se prepara el concreto, de esta manera con una bomba, con una pluma, se vacía el concreto a la estructura, ¿no? Las concreteras permiten que echen el aditivo en su mezcla. Sí, actualmente tenemos el permiso de las concreteras en Lima y también hemos vaciado en provincia. Ya de por sí se han hecho algunos ensayos en las concreteras con excelentes resultados y por esa parte no hay problema. Cabe resaltar que el KIM, Cryton, da una garantía de 25 años de tu concreto de estanqueidad, algo que no da un sistema tradicional. Dice, si quieres un aditivo acelerante, tiene que venir en la mezcla en el mixer. Bueno, en el mixer ya viene preparado desde planta muchas veces con el aditivo. Obviamente lo que le ponen es, le ponen un retardante de fragua muchas veces. A veces viene con un superplastificante para que se conserve. ¿Cómo actúa el KIM ante los diferentes climas? ¿Será necesario utilizar algún químico? Gracias. Bueno, el KIM lo que hace es aumentar incluso el desempeño del concreto. En los diferentes climas se puede decir, hay ensayos a ciclos de congelación de hielo y de deshielo, en la cual pues justamente hay mucho mejores resultados. ¿Por qué? Obviamente porque el KIM impide el paso de la penetración del agua. En zonas donde haya ciclos de congelación de hielo y deshielo, no va a haber ningún problema en ese sentido. Y en climas cálidos, también el KIM va a tener una buena performance. ¿Por qué? Porque reduce la red de agrietamiento hasta un 25%. Obviamente esto te va a dar un plus. Las estructuras importantes se diseñan con un control de fisuración. Aparte, el KIM lo que hace es aumentarle el performance en esto. Y en un clima cálido, pues eso viene muy bien. Obviamente se pueden hacer las pruebas en laboratorio, ¿no? Para dar tener un mejor resultado antes de hacer el vaciado. Obviamente que sí. Y en las propiedades mecánicas, en concreto endurecido, pues no disminuye el F'C, más bien lo aumenta en un 8 a un 12%. Tengo para impermeabilizar una azotea. Ah, muy bien. Qué bien, ahí están nuestros contactos. Le podemos ayudar. Dice, me refiero a este producto en específico, ya que el expositor dijo que podría agregarse al mixer estando en misma hora. Sí, se puede agregar en mixer a pie de hora. Es muy fácil el trabajo con este aditivo. Se pide el producto, se saca la cantidad de metros cúbicos de concreto y ni bien van llegando los mixeres ahora, se va preparando el material en cada mixer, se va dosificando, se va batiendo el producto y se va vaciando de manera normal. Un riesgo adicional que reducen para los trabajadores, elaborar en espacios confinados y los equipos, exacto, sí, reduce obviamente el riesgo. Trabajo en espacios confinados. ¿El hidroexpansible es de bentonita como se utiliza en Perú? No, no es un producto hecho de bentonita. Es un polímero de una composición específica, justamente el performance de esta banda, que es una banda muy pequeña, de unos 5 centímetros de ancho por unos 4 milímetros, 5 milímetros de espesor. Obviamente lo que hace es, si el agua va a querer penetrar por la junta, va a tener dos líneas de defensa, como ya lo había explicado. Una de ellas es el tratamiento de una lechada cristal de T1, que lo que hace obviamente es formar cristales para que se entreuna el concreto en las dos fases. Y la última línea, pues es esta banda hidroexpansiva que tiene porcentajes de expansión hasta del 100, 200, 400%, dependiendo también del proyecto, del agua y de los agentes que están incluidos en el agua, porque a veces hay ácidos, a veces es agua potable, a veces es agua estancada, etc. Pero no es a base de bentonita. Los productos a base de bentonita también son un dolor de cabeza, porque si vas a usar un water stock, muchas veces se te mueve. La junta que se forma entre el concreto con KIM y el concreto normal en la losa
¿Afecta en algo a la estructura? Claro, o sea, si nos referimos a una junta de diferentes vaciados, primero vas a vaciar tu losa y después tu muro, que es lo que normalmente se hace, hay una junta y hay que tratar esa junta entre la losa y el muro. Sí, hay también cisternas que hemos visto, muchas cisternas. Ahora los encofrados son inteligentes. Bueno, se va a necesitar un encofrado flotante para poder vaciar de manera monolítica una cisterna, que también hay y ahí ya no habría juntas. Este aditivo mejora la permeabilidad del concreto al hacerlo más denso. ¿En qué momento se empiezan a formar los cristales? ¿Hasta cuándo? Emplear King. Bueno, este aditivo mejora la permeabilidad del concreto al hacerlo más denso. Por supuesto que sí. El aditivo mejora o reduce la permeabilidad. Va a haber, como les he mostrado, las formaciones de cristales. Va a ser un concreto más denso. Incluso el F'C, como les dije, no disminuye, al contrario, se eleva un poco. La matriz de agrietamiento se ve disminuida hasta un 25% como mínimo, hasta más. Y eso hace, obviamente, un concreto durable en el tiempo. Y si ese diseño de mezcla, yo llevo este diseño de mezcla a una relación agua-cemento mucho menor, aumento el F'C, pues las propiedades o el desempeño del King va a ser mucho mayor. Va a depender de lo que tu proyecto y lo que tu estructura necesite. ¿En qué momento se empiezan a formar los cristales y hasta cuándo? Los cristales se empiezan a formar desde que el concreto entra en contacto con el producto, porque el producto reacciona con las partículas no hidratadas del cemento y con el agua y forman los cristales. Estas partículas no hidratadas con el agua, obviamente siempre van a estar presentes y obviamente estos cristales van a estar presentes en la matriz y se va a formar durante toda la vida útil del concreto. Sabemos que hay cementos de diferente granulometría, de diferente tamaño. Hay cementos muy finos, hay en donde la partícula es muy pequeña y hay otros que obviamente pues es un poco más. El área superficial va a ser diferente, la velocidad de hidratación va a ser diferente, pero los cristales en todos los casos se van a formar desde el momento en que el producto ingresa en contacto con el concreto y el agua, ¿no? El concreto en su tiempo de vida útil se va a fisurar por X razones, por contracción, por retracción, por asentamiento, el agua va a querer ingresar, el cristal que está presente es hidrofílico, va a reaccionar con el agua y va a autosellar esta fisura. Emplear King en el concreto de un muro de contención hace innecesario pintar una cara con emulsión asfáltica o similar. Por supuesto, con el King ya no es necesario que pintes esta cara con esta emulsión asfáltica o que coloques una geomembrana externa, etc. El King ya está presente en el concreto y el concreto se comporta como una barrera con el paso de la penetración del agua por ambos lados. Incluso este muro de contención, si forma parte de una cisterna, si es el muro de una cisterna, mucho mejor, porque ya no tienes que impermeabilizar esa parte que está en contacto con la cisterna. Muchas veces la cisterna la pegan a un muro de contención o a un muro pantalla, etc. El King compite con las membranas asfálticas. Bueno, les he mostrado precios, ahí les he mostrado ventajas. Obviamente que es más competitivo y tiene mucho más garantía y más performance. ¿Qué certificado debe contar el aditivo para garantizar que realmente es un aditivo impermeabilizante y que es mejor que una membrana? El certificado de la BBA, que les decía, este certificado de la BBA, donde me garantiza que el producto ha sido ensayado bajo las normas del ACI, ¿no? Y está clasificado como aditivo PRA. El coeficiente de reducción de permeabilidad en la tabla 3 a los 28 días tiene que estar en el rango del 50 al 90%, es reducción de coeficiente, que es el de permeabilidad. En pisos industriales, ¿el uso del King puede reemplazar el uso de fibras de acero? Esa es una excelente pregunta. En pisos industriales, como les dije, una de las principales causas de la corrosión es obviamente la permeabilidad. La permeabilidad en el concreto, con un concreto permeable, el agua, no solamente el agua va a arrastrar a los sulfatos, a los cloruros, etcétera, sino pueden haber ataques de ácidos, o a veces, muchas veces, los componentes son alcalinos, ¿no?
Cuando los componentes son alcalinos, que normalmente hay en lo que son contenedores industriales o plantas industriales, en los pisos industriales, como dice, no dañan directamente al concreto. Es más, el KIM actúa muy bien frente a estos componentes alcalinos. Cuando el componente es ácido, habría que hacer una evaluación. Para eso, pues, nos pueden decir de qué componente estamos hablando y se puede hacer la evaluación, ¿no?, para ver el desempeño del KIM. ¿Qué tanto varía la trabajabilidad de la mezcla cuando incrementas o agregas KIM a pie de obra? Esa es también una pregunta muy buena. El producto no varía las propiedades de trabajabilidad del concreto en obra. Yo he vaciado muchos proyectos concreto con KIM, he adicionado el KIM a la mezcla del concreto y no ha bajado el slam. Y si lo ha bajado alrededor de media pulgada. Hay que pedir un slam de media pulgada más o de 1 pulgada a lo mucho, pero a la larga, con la agitación, cuando uno agita el concreto, el KIM se comporta como un plastificante. No hay riesgo de que no quede clara la responsabilidad de la calidad del concreto al añadirse el KIM a obra. No hay ningún riesgo. Como te digo, ya hemos aplicado el KIM con las empresas concreteras en Lima. Ellas han hecho ya, una empresa ha hecho estudios con esto y ha verificado obviamente la compatibilidad del producto con el concreto. Con los proyectos que yo les he mostrado, pues el KIM se aplica y tiene presencia en muchos países en el mundo. ¿Qué se hace? ¿Qué se haría en caso de presentar fisuras mayores a 0.7 milímetros? ¿Se requiere juntas de contracción para controlar las fisuras? Bueno, dependiendo de la estructura, el proyectista estructural diseña la estructura con un control de fisuración, ¿verdad? Las fisuras propias de la contracción por secado están en el orden del 0.3 milímetros hacia abajo. Tranquilamente, un concreto normal, pues debería autosellar esas fisuras. ¿Qué pasa cuando sobrepasan estas juntas que se forman de manera, se podría decir, de manera normal en el concreto? Entran a tallar las tecnologías cristalizadoras. He visto autosellar fisuras hasta de 0.8 milímetros con el KIM, sin problemas, pero si ya son mayores, quiere decir, si ya son mayores a 0.3, ya no estamos hablando de retracción ni nada de eso, de retracción plástica, ni de fenómenos de hidratación del cemento, del concreto. Estamos hablando de repente de que se ocasionó por un mal vibrado de concreto. Hubo un mal vibrado en una zona, se originó una cangrejera, etcétera. Pues lo que se debe de hacer es reparar la fisura, y para eso también hay productos de reparación, ¿no? Obviamente, cuando vamos a un proyecto, pues damos las pautas y las recomendaciones, estamos presentes en el proceso constructivo para que todo esté muy bien y no hayan este tipo de inconvenientes. El KIM es de bajo contenido de VOC para utilizarlos en proyectos que buscan certificación LEED. Bueno, sí, el KIM tiene bajo contenido de VOC, es más, aporta varios puntos LEED. Uno de estos puntos LEED es el VOC, otro de estos puntos es que el KIM, pues, al ser un producto innovador que aporta programas constructivos, ya está aportando, ya está simplificando procesos constructivos. Ese es un punto LEED. Aparte de que la fábrica también, obviamente, utiliza productos que no contaminan el medio ambiente, que pueden ser reutilizables, etcétera. Entonces, el KIM sí aporta puntos LEED, varios puntos LEED. ¿Cuáles son sus principales lugares de venta? Bueno, tenemos presencia en todo el país, tenemos una sede acá en Lima, en el sur, hemos aplicado proyectos en el norte. Periodo de vida del KIM. Bueno, el KIM da una garantía vitalicia, una garantía legal vitalicia de 25 años.
no es que el periodo de vida sea de 25 años. El periodo de vida es por todo el tiempo de vida útil de la edificación. Como por ahí escuché un comparativo, una frase muy chistosa que les comparto, que en 25 años tú tienes un hijo que no se enferma de nada, obviamente los próximos años va a estar sano, cuando esté adulto, etc. Lo mismo ocurre con el KIN. El KIN va a actuar en toda la vida útil del concreto. Si se necesita garantías extendidas por mayor periodo, también Cryton la puede brindar sin problemas. ¿Tienen experiencia de usos en proyectos en cisternas en el Perú? Sí, ya les mencioné muchas cisternas en Perú con muy buenos resultados. ¿Qué valores de permeabilidad da el KIM? En este reporte que puedes ver de la BBA, como les dije, a un F'(C)280, relación agua-cemento 0.50, puede dar, digamos, un 70% a los 28 días. Conforme el diseño de mezcla se vaya mejorando o el proyecto sea diferente, estas características pueden verse mejoradas. Diego, no soy Diego, soy Fernando. Estoy con el correo de Diego. Realicé una cisterna CI de 250 metros cúbicos, pero el concreto era 280. No le añadimos aditivo impermeabilizante. ¿Cómo puede ayudar tu producto para poder impermeabilizar el interior de la cisterna? A ver, cuando un producto ya está, un concreto ya está vaciado, lo que se tiene que hacer es utilizar un sistema tradicional, un sistema de mortero impermeabilizante. Cryton también cuenta con sistemas impermeabilizantes post-vaciado, que actúan también por cristalización. O sea, se aplica una lechada, se prepara la superficie, se aplica una lechada y estos cristales penetran y van penetrando conforme va pasando el tiempo en toda la estructura, en todo el espesor de la estructura. También actuado por cristalización. No se trata solamente de una barrera de unos milímetros que impide el agua que se puede romper con el tiempo. ¿El KIN es autosellante, impermeabilizante a la vez? Por supuesto que sí. Si bien el concreto con KIN reduce su permeabilidad, ¿cómo afecta a las otras propiedades del concreto en estado fresco y endurecido en general? Indica que aumenta la trabajabilidad, por ende deberían variar la relación agua-cemento. Bueno, como les digo, la relación de la variación de la trabajabilidad no se ve afectada en valores. Si este aditivo a los 28 días da a los 28 días el 70% de impermeabilidad, entonces siempre habrá el riesgo de ingreso de agua. Por lo tanto, no podemos hablar de eliminar barreras como la geomembrana. Este aditivo es una barrera más para evitar la permeabilidad, como es el caso de la minería, en el cual siempre hay problemas de esta índole. Excelente pregunta y duda, porque como lo que te voy a explicar, te voy a aclarar todo el panorama. No se trata de la permeabilidad, no se trata de que reduce el 70% y voy a tener el 30%, no se trata de eso. Si has visto la presentación, el ensayo que se le realiza al testigo de concreto es un ensayo de penetración de agua. Un ensayo de penetración de agua que son 50 metros de columna de agua dentro de 3 días, durante 3 días, luego se parte el testigo y se ve y se mide la penetración del agua, Y lo que se hace es comparar con un testigo normal y ver la reducción que tiene un testigo normal, un testigo sin KIN y un testigo con KIN. Y debe de reducirme esa penetración entre un 50 y un 90% a inicios de edades tempranas de 28 días. Luego de esto, la penetración del agua va a irse reduciendo a niveles significativos hasta llegar al 99.9%, 100% de esto. Estamos hablando de el ensayo de penetración. Reducción de penetración de agua, no de la permeabilidad como conjunto. No sé si te habrá quedado claro la respuesta. ¿No? Es mucho más efectivo que las membranas, por supuesto, porque tienes esta tecnología incorporada en tu concreto y si el concreto en algún momento se fisura, porque siempre se va a fisurar, estos cristales van a estar presentes y se van a formar y van a autosellar y autocorregir esa fisura. Ese 70% de disminución de impermeabilidad es el 70% de reducción de penetración de agua, ¿no? ¿Y en qué se refleja eso? Eso se refleja en que el agua, estos productos catalogados por el ACI, va a impedir este producto, el paso del agua
a tu acero de refuerzo, impidiendo la corrosión. Algo que no va a ser ni una membrana ni un mortero impermeabilizante, porque si este falla con el tiempo, el concreto no tiene ningún tratamiento, el concreto se va a fisurar, un concreto que no es tratado, por más denso que sea, por más microsílice que le pongan, se va a fisurar en el tiempo, el agua va a penetrar en la fisura y obviamente va a ser vulnerable. A ver, el aditivo se puede mezclar en la misma concretera, esto ya lo respondí, se puede aplicar en la concretera o en mixer a pie de obra. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Esto sería todo. Veo que ya no hay más preguntas. Y bueno, los invito a la próxima charla que va a ser este martes 21, y va a tratar sobre anclajes postinstalados adheridos en el concreto o anclajes químicos como lo conocen comúnmente. A ver, otra pregunta, ¿qué reparación es recomendable si existe una filtración? Hay muchos tipos de reparaciones. Crailton tiene un historial, un registro de instrucciones de aplicaciones bien definidas. Se puede reparar, de repente tratar en una penetración de tubería, etcétera. Alguna junta también que no se haya tratado, etcétera, también. Claro, sí se ha aplicado en túneles. Hay un proyecto en Chacya en el cual un túnel estaba en contacto directo con el nivel freático. Se aplicó el producto en el arco del túnel. Justamente lo que hizo fue mejorar el desempeño y obviamente proteger a la estructura contra el paso del agua. Utilizando el KIM, ¿es necesario el curado del concreto ya que este se convierte impermeable? Buena pregunta, Ulises. El concreto se debe de tratar de manera normal, como un concreto normal. Debe de ser curado, si es posible, con agua mucho mejor, porque si sabes, los cristales se activan en contacto con agua y esto va a mejorar la formación de cristales. Se cura de manera normal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, y conmigo será hasta el día martes 21, la cual tenemos la charla de anclajes postinstalados adheridos al concreto, anclajes químicos. Están cordialmente invitados. Pueden visitar nuestra página web e inscribirse. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier consulta que tengan, como saben, nos pueden escribir a la página web. Nosotros gustosos en ayudarles.